volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Santo me dé palabras cómo expresar la verdad de tu santo libro, y bendice a cada persona aquí presente según las necesidades de cada alma. Sé tu propicio y da lo que cada uno de nosotros necesitamos. También a aquellos que se unen a nosotros a través de los medios de comunicación, te pedimos que tu bendición les alcance donde quiera que ellos estén. Gracias por escuchar nuestra plegaria y gracias por el privilegio de pedírtelo todo en ese bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio en esta noche yendo al capítulo profético de nuestro Señor Jesucristo. Se conoce como su último sermón, también como el sermón del Monte de las Olivas, ya que Él lo dio estando sentado en la ladera del Monte de las Olivas frente a la ciudad de Jerusalén, hace casi 2000 años atrás. Se encuentra registrado tanto en el Evangelio de San Mateo como en San Marcos y en el Evangelio según San Lucas. Estos tres evangelistas han registrado este sermón que dio nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo comenzando en San Mateo en el capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Comienza diciendo así el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, versículo 8, todo esto será principio de dolores. En este capítulo profético, a la pregunta de los discípulos,
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús responde con una cantidad de señales. Señales son como marcadores en el camino que nos indican cuánto tiempo falta, así como los indicadores en la carretera que nos van diciendo que nos vamos acercando a nuestro destino. De igual manera, las señales nos muestran por las cosas que están sucediendo que estamos cerca del evento esperado, el fin del mundo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús le llamó a estas señales principio de dolores. Las que acabamos de leer son las primeras señales que Él mencionó, y serían también las primeras señales que se verían, que nos anunciarían la cercanía del fin del mundo. Estas señales son seguidas por otra cantidad de señales que están en los versículos que siguen y que vamos a estudiar en estos 4 días que hemos de pasar juntos. Si ustedes notan, lo primero que Jesús dijo respondiendo a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En el versículo 4 Él dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Este tema del engaño en el ámbito religioso iba a ser una señal del tiempo del fin. Habría todo tipo de engaños en el mundo religioso. Es más, el Señor Jesús enfatiza esta señal varias veces, hablando de que vendrían primero muchos en su nombre y engañarían a muchos. Eso está en el versículo 5. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego vuelve a enfatizar este mismo tema del engaño en el versículo 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, el engaño va a ser cuantioso, mucha gente sería engañada. Y repite otra vez en este sermón, en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. 3 veces en este sermón Jesús enfatiza el tema del engaño en el ámbito religioso como una señal de la cercanía de su venida. El engaño habría de cundir en cantidad y mucha gente sería engañada. Falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos obradores de milagros. Lo que hace más impresionante esta señal es que van a venir en su nombre, es decir, van a engañar haciéndose pasar como enviados por el mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 7 de San Mateo capítulo 7, Jesús ya había amonestado sobre esto. En el versículo 21,
Sí, podemos leer desde el 21, dice, no todo el que me dice, Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, el día de su venida, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que impresiona de esto es que estas personas que van a estar engañando a la gente, van a estar autoengañadas también, porque en el día de la venida del Señor hasta le van a reclamar diciendo, pero Señor, predicamos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera milagros en tu nombre. Hicimos muchos milagros. Ellos están tan convencidos que lo que están haciendo, lo están haciendo por el poder de Cristo, que hasta le reclaman al mismo Señor en su venida. Pero Señor, Señor. Pero la respuesta de él es, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Es decir, ustedes nunca estuvieron conmigo, nunca los conocí. No es que una vez fueron sus embajadores, fueron sus maestros, fueron enviados por el Señor y se apartaron. No, no, no. Nunca os conocí. Pero la otra cosa que Jesús revela aquí es, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que estaban haciendo eran cosas que malas. Y usted dice, pero ¿puede haber algo malo en predicar en el nombre de Cristo? ¿Puede haber algo malo en echar fuera demonios, en hacer exorcismo en el nombre de Cristo? Vean el versículo anterior, el 22. Le declararán, le dirán al Señor, 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 no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Otra vez la pregunta. Pero si están predicando en el nombre de Cristo, ¿cómo van a estar haciendo algo malo? Si están haciendo exorcismo y echando fuera demonios en el nombre de Cristo, ¿por qué puede ser eso algo malo? Pero Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Amigos, porque no todo lo que los predicadores predican es bueno. Ni aun cuando predican de Cristo. Y usted dice, ahora sí que estoy confundido o confundida. Ahora sí que estoy asombrado. ¿Cómo va a ser? El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera epístola, Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Él dice en el versículo... No, es segunda epístola a los Corintios. Segunda de Corintios,
capítulo 11. Dice en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien que lo toleraríais. El apóstol Pablo dice que va a venir gente predicando, pero a un Jesús diferente, y predicando un evangelio diferente. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Si leemos el versículo anterior, el versículo 3, miren la preocupación del apóstol. Él dice: pero temo, él tenía temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El temor del apóstol es: no sea que ustedes sean extraviados, que su sinceridad para con Cristo sea mal usada para llevarlos por un camino equivocado, porque habría de venir gente que predicarían un Jesús diferente y un evangelio diferente. Ahora, pero si lo están haciendo sinceramente en el nombre de Cristo, ¿eso va a hacer que alguien se pierda? El refrán dice: sinceramente engañados, sinceramente perdidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. No todos los caminos llevan al lugar correcto. No todos los que enseñan en el nombre de Cristo te van a guiar a Dios. Allí mismo en el capítulo 11 de 2 de Corintios dice que estos que vienen predicando a un falso Cristo y un falso evangelio, dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, versículo 15, no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos nosotros diferenciarlos? ¿Cómo hacer para no ser engañados? La mayoría de la gente, si les hablan de Dios, si les hablan de Cristo, de Jesús, de su palabra, van a decir, pues tiene que ser bueno. Y sin embargo aquí estamos viendo que no es tan bueno. Es más, para poder hacer pasar un fraude, porque dice que son obreros fraudulentos, para hacer pasar
dinero falso, este se tiene que parecer mucho al dinero verdadero. Si no se le parece, pues cualquiera se da cuenta. Pero para engañar, el error tiene que estar tan cerca como sea posible de la verdad. Y ahí es donde viene el peligro. Que se puede parecer mucho a la verdad, pero su fin será conforme a sus obras. No va a llevar a salvación, va a llevar a condenación. El apóstol Juan nos amonesta que aún los mismos escritos del apóstol Pablo y de los otros apóstoles iban a ser tergiversados. Vamos a buscarlo en la epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice el versículo 15 en adelante: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, versículo 16, hablando en ellas de estas cosas, de la salvación, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Fíjense, la gente que no tiene conocimiento, que es inconstante, tuerce las escrituras de Pablo, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Perdición. Ah, mis amigos, esto no es un asunto liviano. Esto no es como para decir, bueno, pues la mayoría de lo que me enseñaron está bien, pero estaba un poquito mal, pero no le hace, porque la mayoría de lo que aprendí estaba bueno. Recuerden, el camino del error va paralelo al camino de la verdad y se le parece mucho. Pero uno lleva salvación y el otro lleva ¿qué? A perdición, dice allí, a condenación. Tú dices, pero bueno, si la mayoría que a mí me enseñaron estaba bien, ¿qué le hace si un poquito no estaba tan bien? A ver, contéstame. Si te ofrecen un plato suculento de una comida buena, extraordinaria, bien rica, bien aderezada, atractiva, y te dicen, está toda buenísima, de lo mejor, de mejor calidad, nomás tiene un poquito de arsénico. Nomás, pero eso es mínimo, es mínimo. Cómetela con confianza porque todo lo demás está bueno. ¿Te lo comerías? Obviamente no. Entendemos que en asuntos religiosos esto no es algo liviano. Esto no es algo que podamos disimular o hacerle la vista gorda y decir, bueno, pues no es tan grave la cosa. Puede terminar, redundar en tu perdición eterna. Y no estamos hablando solamente de perder la vida presente. Estamos hablando de la salvación eterna. La mayoría de la gente tiene la idea de que, pues si nosotros creemos en Dios y hacemos bien al prójimo, estamos seguros, nos vamos a salvar. Pregúntale a cualquiera por la calle.
Y te van a decir, no, pues yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, trato de ayudar a quien puedo. Y eso está bien, ya con eso, ya la hice, ¿verdad? Si volvemos a Mateo capítulo 7 y versículo 21, decía el primer versículo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es esa voluntad de Dios? Porque eso es lo que tenemos que investigar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque no es el que dice, Señor, Señor, y se golpea el pecho, el que va a entrar a la gloria, sino el que hace la voluntad de Dios en su vida. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Saben que en eso la palabra de Dios no anda con rodeos? En eso no ha dejado nada a la ambigüedad. No lo ha dejado así como que lo puedas interpretar de una manera o de otra. No, no, no. En asuntos de salvación, en asuntos que tienen que ver con la vida eterna, la palabra de Dios es directa y es bien clara. El apóstol Pablo, escribiendo nuevamente en 2 de Timoteo, capítulo 3, nos dice en el versículo 14 en adelante. 2 de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, lo que tú aprendiste, mantente firme en eso, pero estate seguro de quién lo aprendiste. Fíjense que eso está dicho en el contexto del engaño que vendría en los tiempos del fin. Si leemos el versículo anterior a este, el 13, versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los engañadores, los hombres malos, los mismos que hemos leído que Jesús dijo que les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Estos hombres malos que engañan, pero también están ellos autoengañados. Van a ir de mal en peor. Y entonces, ¿qué hay que hacer para no ser engañados? Pues ahora viene en los versículos que sigue. Dice el 14, pero tú, a diferencia de estos, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Es que yo lo aprendí de mi abuelita. Y yo, pues lo que me enseñaron mis abuelos, eso voy a hacer. No, es que yo vengo de una familia, y no hablemos ahora de religiones, ¿verdad? Yo vengo de una familia así y así, y eso es lo que yo soy, y ahí me voy a quedar porque, pues lo que yo aprendí, me voy a mantener en eso, y a mí nadie me va a sacar de lo que yo aprendí. Yo voy a persistir en aquello que me enseñaron. Es triste, pero muchas personas que hablan de esta manera ni saben lo que les enseñaron, porque nunca lo investigaron. Nomás dicen, yo soy de tal o cual iglesia, pero no saben ni por qué, ni qué creen, ni practican ninguna religión. Para fiestas, sí, cuando hay bautizos, cuando hay casamientos, para eso son todos cristianos, ¿verdad? Ahí sí van. Pero el resto del tiempo no les importa.
o si hay una fiesta patronal o alguna fiesta grande, o quizás, pues hoy que fue domingo de cenizas, allá van a recibir la señal de la cruz. Pero el resto de tiempo no practican lo que se les enseñó. La pregunta es: ¿de quién lo aprendiste? Miren lo que dice Pablo. ¿Qué debemos hacer para no ser engañados? No es simplemente persistir en lo que aprendimos y nos persuadimos, sino sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Qué fue lo que te enseñaron? ¿Cuáles eran las bases de lo que tú aceptaste como verdad? ¿Simplemente porque todo el mundo lo cree? ¿Simplemente porque es lo que la gente en general acepta? Hoy vamos a ver algunas cositas que son bastante interesantes. Y vamos a ver cómo las creencias que la gente ha aceptado como verdad son una tremenda mentira religiosa. Pero la mayoría de la gente cree que es la verdad. Y usted me dice: ¿cómo puedo estar yo engañado? Entonces, ¿de quién lo has aprendido? Pablo sigue hablando y le dice a Timoteo, versículo 15, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Oh sí, la salvación viene a través de Cristo, viene por la fe en Cristo Jesús. Pero lo que has sabido y te has persuadido y te has enseñado desde niño, tiene que ser la base de la verdad y no las costumbres o prácticas de la gente. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Este santo libro de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que ser la base y fundamento de lo que tú crees, de lo que tú aprendiste, de lo que tú te persuadiste. Y si no es esto, no importa cuántas generaciones lo hayas recibido, necesitas saber cuál es la base de tu fe. Sigue diciendo, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir quiere decir amonestarnos si estamos mal. Te redargullo que no hagas esto, te redargullo que no hagas aquello. Redarguir quiere decir corregirnos si estamos mal. Pero ¿qué es lo que sirve para enseñarnos, para redarguirnos si andamos mal, para corregirnos, para instruir en justicia? Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te puede dar la base para tu salvación. ¿La conoces? ¿La estudias? ¿Puedes diferenciar entre un Cristo verdadero y un Cristo falso? ¿Cómo puedes saber si lo que te están enseñando es el Jesús que da salvación o es otro Jesús diferente? Si el evangelio que te enseñaron es el evangelio de salvación o es un evangelio diferente.
¿Tú crees que la mayoría de la gente se va a salvar? Sí, Dios es bueno, ¿verdad? Y va a salvar a todo el mundo. ¿Correcto? Te equivocas si piensas así. La mayoría de la gente, y no estoy hablando ahora del que rechaza a Dios, del que no cree nada, del que vive una vida disoluta, que no le importa de Dios ni de nada. Estoy hablando de personas que se consideran a sí mismas cristianas, religiosas. ¿Sabes tú que la mayoría de los así llamados cristianos, la palabra de Dios dice que se van a perder eternamente? Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Jesús dijo estas palabras nuevamente, San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7. ¿Cuántos son los que se salvan? ¿Cuántos son los que se pierden? Dice el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha. Pero estrecha es la puerta, versículo 14, y angosto el camino que lleva, ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la ¿qué? Los que la hallan. ¿Quién te dijo a ti que van a ser muchos los que se salven? Eso no es lo que enseña Cristo, ni lo que enseñaron los apóstoles. ¿Te acuerdas cuando ya una vez Dios intervino en el mundo porque la maldad había llegado a tal nivel que hasta a Dios le dolió haber creado el hombre aquí en la tierra? Mira, en el capítulo que estamos estudiando de Mateo 24, Jesús hace esa misma comparación. Volvamos de vuelta a Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, dice el versículo 39, no entendieron o no quisieron entender, hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, justo antes de la venida del Señor. Y esta es otra de las señales que están en este capítulo que Jesús dejó. La población del mundo estaría dedicada a otras cosas, teniendo muy poco en cuenta a Dios. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, como si nada, no tomando a Dios en cuenta. Pero vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, una de las cosas que nos dice que Dios está muy pronto para actuar nuevamente es ver el avance de la maldad, del crimen, de la violencia, de la inmoralidad que hay en el mundo. ¿Por qué Dios destruyó el mundo de la época de Noé? ¿Por qué? Hay gente que no cree que hubo un diluvio universal. Pero les digo la verdad, los que no creen es porque tienen muy poca información de las ciencias. Cualquiera que tiene un poquito de información
de la geología y de las capas geológicas en la Tierra saben que este mundo estuvo bajo el agua hace muchos siglos atrás. Fue anegado en agua. Los dinosaurios que se encuentran, los restos, nos muestran que hubo una destrucción masiva. Metros y metros de depósito de moluscos, de cretáceos y de cantidad de animales del mar arriba de las montañas más altas de la Tierra muestran que tuvieron que estar bajo el mar, porque ¿cómo llegaron hasta allá? Las montañas más altas de la Tierra, donde se encuentra el pico más alto del planeta, que se llama el Monte Everest, son los Himalayas. Y en las partes más altas de los Himalayas hay toneladas, millones de toneladas de restos fósiles de animales marítimos, de conchas, de moluscos, de todo tipo de animal que vive en el mar. ¿Cómo llegaron hasta arriba de las montañas más altas? Pero no son uno o dos, son capas enteras, a veces hasta de 20 metros de profundidad, sedimentado arriba de las montañas. Pero eso no solamente pasa en los Himalayas, en todas las cadenas rocallosas. Por ejemplo, en la cadena rocallosa en el norte de América, en los Estados Unidos, las famosas Rocky Mountains, las montañas de allá de Colorado, lo mismo exactamente. Bueno, ese no es mi tema en esta noche, de convencerlos de que hubo un diluvio universal. Pero el que no cree que hubo un diluvio universal está muy poco informado de la ciencia. Aún los científicos más avanzados reconocen de que hubo una catástrofe universal. Los yacimientos petrolíferos que se encuentran por todo México y por toda América y en el mundo entero. ¿De dónde viene el petróleo? De materia orgánica. Todo el petróleo viene de materia orgánica que fue sepultada por una catástrofe. Si hubiera quedado tirada así arriba, pues se hubiera desaparecido, se hubiera disuelto por la erosión con el correr del tiempo, pero fue sepultada rápidamente por tremendos movimientos teléuricos, por grandes catástrofes, y así se produjo el petróleo. Fueron toda la gente que vivieron en la época de Noé, millones de personas, y de animales y de árboles, de vegetación que cubría el planeta Tierra, que fue sepultado en corto tiempo, y así llegó a su fin. Pero volviendo al tema de Noé, Jesucristo dijo: como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Vamos a ver cómo fue. Ya Dios intervino una vez en los asuntos de esta tierra y puso fin a esa generación perversa y malvada. Dice en Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le puso límite a esa generación antediluviana. Dios dijo: le doy 120 años de oportunidad para que se arrepientan, pero no va a seguir contendiendo mi espíritu con el hombre para siempre. Y tristemente, a pesar de las amonestaciones, a pesar de que Dios levantó a personas que les amonestaron y los llamaron al arrepentimiento, no hubo un cambio en esa generación. Y dice el versículo 5:
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Cómo habrá estado la maldad, todo lo malo en la tierra, que a Dios le dolió haber creado al hombre en la tierra? Y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué les menciono? No solamente porque el ejemplo de lo que pasó antes, Jesús lo menciona en su sermón, pero también porque lo que venía hablando es que la mayoría de la gente se va a perder y no se va a salvar. ¿Cómo fue en los días de Noé? Había millones de personas que poblaban el planeta Tierra. ¿Y saben cuántas se salvaron? ¿Alguien sabe cuántos fueron? 8 personas fueron las que se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y de esas 4 parejas se volvió a poblar el planeta. Toditos los que estamos aquí tenemos genes de Noé y de su esposa. De esas 4 parejas que quedaron en la tierra, solo se salvaron 8. Y fue Cristo el que dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? El apóstol Pedro escribió en su epístola, esto es, en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Quién dice que se va a salvar por montón la gente? Si el justo, el bueno, el que hace lo bueno, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios no es un Santa Claus, un Papá Noel, que a todos los niños les trae regalos. ¿Fuiste bueno? Sí, fui bueno. Y a toditos les trae regalos. Dios no es un abuelito bueno que va a decir a todos: está bien, hiciste lo mejor que pudiste, éntrale. Dios es un Dios justo. Y Dios no va a repoblar el planeta Tierra nuevamente de personas que perpetúen la maldad y el pecado para siempre. Esta vez Dios va a poner fin al pecado. Allí mismo en Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice el versículo 3. Sabiendo primero esto. Dije Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos morbosos. Fíjense, en los postreros días, la gente va a seguir andando según lo que a ellos se les da la gana, pero se van a burlar diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué pasó?
que andan diciendo que Cristo va a venir y que Cristo va a venir. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es puro cuento eso de que Cristo viene. Ya hace rato que vengo escuchando de que viene el fin del mundo y que viene el fin del mundo. Eso dicen los burladores. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todo sigue igual. Ya hace rato que estoy escuchando del fin del mundo y no ha venido. ¿Qué pasó? Así dijo la generación de Noé. Dios le había dado oportunidad 120 años. Y ni aún así se arrepintieron. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, versículo 6, el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Miren, ya hubo una vez que Dios intervino. Y ya el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo, amiga que me escuchas, tan ciertamente como Dios creó por su palabra el cielo y la tierra, tan ciertamente como Dios destruyó al mundo antiguo por un diluvio de agua, así de cierto es que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No nos gusta escuchar del juicio. La gente quiere vivir como se le da la gana, hasta que te toca una desgracia en tu familia, cuando injustamente le quitan la vida a un ser querido. Ahora sí queremos que se haga juicio, ¿verdad? Sí, hay que hacer justicia, que hagan juicio, que condenen al culpable. Y sin embargo, la mayoría de la gente no quiere escuchar de un día del juicio final, donde Dios va a juzgar a todas las personas. Y todos tendremos que dar cuenta de lo que hicimos. Es una certeza de que ese día del juicio se avecina. Y yo he venido para hablarles justamente de estos eventos del fin, las cosas que están sucediendo hoy en día, el aumento de la violencia y de la maldad. Si volvemos al libro de Génesis, miren cómo estaba la tierra en la época de Noé, por lo cual Dios dijo: basta, se acabó, no voy a seguir lidiando con esto. Dice Génesis capítulo 6 y versículo 11, se corrompió la tierra delante de sus moradores, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12, miró Dios a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Amigo que me escuchas, la tierra otra vez está llena de violencia. Y creo que no necesitamos ir muy lejos, ¿verdad? Aquí, en el ámbito donde vivimos. Para aquellos que nos están viendo a través de los medios de comunicación,
Estamos transmitiendo en vivo desde Puente de Ixtla, estado de Morelos, en México. Y este país tan pródigo, tan lleno de beneficios y hermosuras naturales, está siendo sacudido por la violencia, literalmente. No hay lugar seguro. Cada vez se está poniendo peor y peor. Y ustedes me dicen, pero se parece a donde yo vivo también. Sí, esa es la realidad del mundo en que estamos viviendo. La maldad, el crimen, la inmoralidad, la violencia, la corrupción está llegando a un límite, y Dios tiene puesto un límite, y cuando Dios diga basta, esto se acabó, comienza su extraña obra de hacer juicio y de ejecutar juicio sobre los rebeldes. Por eso nosotros vamos a estudiar algunas cosas sumamente importantes en estos días que vamos a pasar juntos. No solamente vamos a ver las señales de las cosas que están sucediendo, solamente vimos la primera de las señales: engaño por doquier, violencia por doquier. Pero también leímos de guerras y rumores de guerras, también leímos de pestes. Otra palabra para pestes es pandemias, pandemonias. Y no hace falta que nos digan, porque si hemos visto así un tantito de las noticias de lo que está pasando a nivel mundial, una pestilencia, una pandemia está corriendo de una manera increíble, un nuevo virus que se originó en la China, pero las noticias de esta mañana dicen que no hay un solo continente que no ha sido afectado. El único es la Antártica, el único. Pero de todos los demás continentes hay casos del coronavirus en todas partes de la tierra. Pensaban que lo iban a contener en la China, pero se regó. Tan solo en Italia ya han muerto más de 200, creo que esta mañana el cómputo eran 227 personas muertas en Italia. Ya el cómputo de muertos ha sobrepasado los 3.500. Y no tiene sino como 5 o 6 semanas que se inició y ya se está regando. Y usted dice, pero aquí no. Ya México tiene sus casos. Y lo peor es que se riega de una manera increíble. Por eso las organizaciones de salud mundiales están tomando medidas sumamente estrictas al respecto, tratando de evitar. Pero Jesús dijo que habría pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto sería principio de dolores. El Señor Jesús dejó una cantidad de señales. Estas son las primeras. Pero lo que viene está peor todavía, porque Él dijo principio de dolores. No solamente nos interesa ver el cumplimiento de las profecías de Cristo, y de eso vamos a hablar en estos días juntos, pero también vamos a hablar y vamos a estudiar qué es lo que tenemos que hacer para estar listos y preparados. ¿Tú te quieres salvar? Fíjate la pregunta que te hago, ¿te quieres salvar? ¿Quieres que se salve tu familia o no te importa? ¿Tú sabes que Dios nos permite la vida en este mundo con un solo propósito? ¿Tú crees que el propósito de la vida es nacer en este mundo, crecer, reproducirnos y morirnos y mantener la especie viva en esta tierra? ¿Esa es la razón de ser del ser humano? ¿O hay algo más?
es estudiar, es conseguir una posición social, acumular bienes en este mundo. Nada nos llevamos. Desnudo vinimos a este mundo, desnudo nos vamos. Nada nos podemos llevar de aquí para allá. Es dejarle una buena herencia a los hijos. ¿Ese es el propósito de tu vida? ¿Por qué crees que Dios te dio la existencia? Claro que es bonito compartir con la familia. Los valores familiares son extraordinarios y eso llena tu vida. Pero también eso es pasajero, porque un día nos vamos. ¿Sabes que la razón por la cual Dios permite tu vida en esta tierra es para que tengas la oportunidad de conocer esa senda que lleva a la vida eterna y que tú y tu familia puedan ser salvos? ¿Tú te das cuenta cómo cuando perdemos un ser querido nos duele hasta el alma y parece que no nos podemos ni recuperar de la pérdida y faltan los años y todavía sentimos el vacío? Y eso es porque Dios no nos hizo para morirnos. La Biblia dice que Dios nos hizo para vivir. Y Él ha puesto en el corazón del hombre el deseo de eternidad. Eso está en Eclesiastés capítulo 3. Dios colocó en el hombre el deseo de eternidad. Y nos resistimos heroicamente ante la muerte. Y daríamos todo lo que tenemos y haríamos todo lo que pudiéramos para salvar la vida de un hijo, de una hija. Alargarle unos días a papá o a mamá. Porque la separación es muy dura. Pero Dios nos permite la vida en este mundo para que tengamos la oportunidad de conocer el camino a la salvación. Porque Dios tiene prometido para aquellos que crean en Él y hagan su voluntad. Así leímos hace un momento. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, más que saber información de las cosas que están pasando en el mundo hoy en día, de las señales que se están cumpliendo, que nos convencen, que nos traen convicción de que el mundo está a punto de acabarse y que Dios va a volver a intervenir en los asuntos de este mundo, poniendo fin a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a tanta injusticia, a tanta maldad. Más que eso, nos interesa conocer la voluntad de Dios. Y yo sé que tú te puedes estar preguntando, bueno, pastor Gambetta, usted hoy habló de que van a venir muchos a engañar a la gente. ¿Cómo sabemos que usted no es uno de esos engañadores? Y es lógica la pregunta. Es lógica. Tantos que dijo Jesús que iban a venir predicando en su nombre. Y van a engañar a mucha gente, a la gran mayoría. La Biblia dice que los que se van a perder por el engaño van a ser como la arena del mar, que no se puede contar los granitos de arena. Y en comparación con los que se pierdan, los que se salven, Jesús le llamó una manada pequeña. Una manada pequeña, dice, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Dios ha prometido a aquellos que quieran conocer su voluntad y ponerla en práctica una vida eterna en un mundo muy diferente al que nosotros vivimos ahora. En un mundo donde no habrá más injusticia, donde no habrá más diferencia de las clases, donde no habrá más enfermedad,
no habrá dolor, no habrá separación, no habrá muerte. En un mundo donde no va a haber ni hospitales, ni manicomios, ni cementerios. Un mundo donde sus habitantes nunca dirán estoy enfermo. Esas palabras están en la Biblia. El habitante nunca dirá estoy enfermo. Ese mundo mejor Dios lo ha prometido para aquellos que le aman y quieran hacer su voluntad. La voluntad de Dios no es difícil y no es tampoco excruciante que Dios nos pida cosas para arruinarnos. La gente piensa, no, pues se mete uno en una religión y le quitan esto y que no puedes hacer esto y que no puedes hacer aquello. Déjame decirte, la religión de la Biblia, la religión de Cristo, la que Él estableció. Miren las palabras que Él dijo. San Juan, capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Dice el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el ladrón es el ladrón de las almas, es el enemigo. Pero yo, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Cristo vino a darnos vida y a que la tengamos en abundancia. Cuando Dios nos quita algo es porque Él nos da algo mucho mejor que lo que Él nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. Todo lo que Dios quiere que retiremos de nuestra vida es lo que nos arruina. Es la basura, es lo que no sirve. Y Él nos da a cambio lo que llena, lo que trae satisfacción, lo que hace que te sientas pleno y feliz. Porque hay cosas materiales que nunca te van a llenar. El hombre busca llenar el vacío que tiene en su alma con más y más cosas. Unos lo llenan buscando los estudios. Otros tratan de llenar ese vacío en su alma buscando riquezas, buscando fama. Pero ese vacío, esa necesidad que todos nosotros tenemos, no se llena de las cosas materiales. Fue el poeta nicaragüense Rubén Darío el que dijo: hay un vacío en el hombre, un hueco en el corazón, y ese vacío solo se llena de Dios. Nadie más puede llenar tu vida de abundancia, de gozo y de felicidad como lo puede hacer Dios. Pero la pregunta que estaba diciendo era, bueno, ¿cómo saben ustedes que quien vino a hablarles estos días no es otro de esos farsantes impostores que les va a venir a hablar bonito, pero que les va a traer el engaño y el error? Yo solamente les pido una cosa: no me crean a mí, no me crean nada de lo que yo les diga, nada, porque puedo ser un engañador y un impostor. No me crean nada si no se los demuestro por este libro, por la palabra de Dios. No les pido que crean en ninguna enseñanza ni religión de nadie, sino solamente en la palabra de Cristo Jesús. ¿Les parece bueno el trato? Los que tienen Biblias en sus hogares, católica, protestante, la que sea, tráiganla. Yo sé que estamos proyectando aquí en la pantalla,
Pero quiero que ustedes constaten que lo que yo les voy a enseñar está basado en así está escrito en la palabra de Dios. Es decir, no tienen que aceptar nada de lo que yo les diga si no lo demuestro con la palabra de Dios. ¿Les parece bueno ese trato? Porque ya vimos que para no ser engañados tenemos que saber en quién creímos y en qué fuimos enseñados y en qué nos persuadimos. Y Pablo dice, es la palabra de Dios la que nos da la fortaleza, la que nos da la enseñanza para no ser engañados, para no ser desviados del buen camino. Saben ustedes que todo el engaño en el mundo religioso está profetizado, ¿verdad? Lo primero que vimos esta noche fue que Cristo dijo a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y de la cercanía del fin del mundo? Él dijo, mirad que no seáis engañados. Vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos. Mucha gente sería engañada. Y es más, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, él mandó a reunir a todos los dirigentes de las iglesias que él había levantado en Asia, y cuando los tuvo delante, les dio este discurso de despedida, porque él sabía que nunca más los iba a volver a ver con vida. Él sabía que iba a ser enjuiciado por el emperador romano y que eso iba a costarle la vida. Pero miren a quién los encomienda él. Primero él profetiza que iban a venir los engañadores dentro del mismo pueblo de Dios. Dice así, versículo 25 de Hechos 20. Hechos 20, 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y como un padre que se despide de sus hijos, le dice, ya nunca más los voy a volver a ver. Por tanto, versículo 26, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Limpio de la sangre. Quisiera yo poder decir esto después de pasar aquí por Puente de Isla, que yo soy limpio de la sangre de ustedes. Si alguno de ustedes se pierde eternamente, no será porque Dios no quiso darle la oportunidad, pero mi trabajo es anunciaros todo el consejo de Dios. El versículo que sigue, estoy limpio de la sangre de todos, porque, versículo 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, versículo 28, mirad por vosotros, cuídense ustedes, y por todo el rebaño, les está hablando a los líderes de las iglesias, miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Les dice a los obispos, a los líderes de las iglesias, cuídense, miren por ustedes y por el rebaño, cuiden las ovejitas que Dios les encomendó. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que cuidarse ellos y cuidar el rebaño? Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Wow, del mismo rebaño de Dios, del pueblo de Dios, de entre los obispos, de entre vosotros, les dice Pablo, se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas y van a arrastrar discípulos, no hacia Cristo, sino hacia sí mismo, arrastrar discípulos tras sí. ¿Y cuál es entonces
la recomendación para no ser engañados por esos falsos maestros que se levantarían, por esos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Él lo dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. La única manera de ser sobreedificado. Sobreedificar quiere decir edificar sobre el fundamento que está puesto y darnos herencia en el reino eterno de Cristo con todos los santificados. Es que estemos fundamentados y sobreedificados en la santa palabra de Dios, para que no seamos engañados y nos perdamos. Por eso les digo, no me crean a mí. Solamente crean lo que está escrito en la palabra de Dios, y ahí no van a ser engañados. A ver, les quiero hacer la pregunta sinceramente. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese trato conmigo? De venir, vamos a estar solamente 4 días aquí. Hoy fue el primero y ya terminamos. Mañana, jueves, el viernes y el sábado. ¿Cuántos están dispuestos a venir a escuchar para entender la voluntad de Dios para sus vidas, para ser salvos? ¿A cuánto les interesa realmente conocer la voluntad de Dios? ¿Puedo ver las manos? Ok. Amén. Veo que estoy frente a una audiencia sincera que está buscando conocer la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. De nada sirve que yo les diga, les prometo que no los voy a engañar. Así dicen todos. Por eso les digo, no me crean a mí. Crean a la palabra de Dios. Traigan su Biblia y vamos a comprobar por la palabra de Dios si lo que nos han enseñado o lo que nos están enseñando está de acuerdo a lo que Cristo y los apóstoles enseñaron. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ese pacto conmigo? Pastor Gambetta, no le vamos a creer nada de lo que usted diga. ¿Están de acuerdo? A menos que nos lo demuestre por la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo con hacer ese pacto conmigo? A ver, que no me van a aceptar nada que yo no se los demuestre con la palabra de Dios. ¿Es justo eso? ¿Está correcto? ¿Les parece bien? Bueno, pues todo trato tiene 2 lados, ¿verdad? Y aquí viene el otro lado, y también es justo. La parte de ustedes hacia mí es que no me van a creer, pero la parte mía es demostrárselos por la palabra de Dios. Ahora, la segunda parte del trato, a ver si les parece bien también. Si ustedes no me van a creer nada que yo les enseñe, a menos que se lo demuestre por este libro, creo que lo mismo debe aplicarse para todo aquel que venga a enseñarles asuntos de carácter religioso, que no le acepten nada a nadie, no solamente a este servidor, sino a nadie que no se lo demuestre por el santo libro de Dios. Es decir, hay muchos engañadores, está lleno de engañadores en el mundo. ¿Qué hacer para no ser engañados? No aceptes nada que te digan, nada, a menos que te lo demuestren por el santo libro de Dios. ¿Te parece? ¿Te parece bien eso? ¿Te parece justo? Si no me van a creer a mí, a menos que se los demuestre por la Biblia, tampoco le crean a nadie, a menos que se los demuestre por la Biblia. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Porque resulta que
Estos 4 días ustedes pueden decir, pues vino el pastor allá y qué bonito que habló. Sí me convenció, pero mañana viene otro que habla más bonito que yo y te dice algo diferente, y ahora ¿a quién le vas a creer? ¿Al que habló más bonito? ¿Al que tuvo mejor labia para convencerte? No. Ni a mí ni a él. La palabra de Dios es la única base y fundamento para no ser engañados. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sobre esa base vamos a estudiar el Santo Libro de Dios y vamos a conocer su voluntad, la voluntad de nuestro Dios para ser salvos. Vamos a aprender muchas cosas de este tiempo del fin, pero creo que el trato es justo. ¿Saben por qué? Porque tan pronto como uno comienza a acercarse a las cosas de Dios, acercarse a estudiar su palabra, salen los comedidos, salen los preocupados. ¿A dónde estás yendo? Ten cuidado. Viene la comadre, ¿qué? ¿Dónde andas? ¿Qué andas escuchando? Ustedes saben, nunca les importó de nada de ustedes en asunto religioso. Pero ahora que ustedes se interesan en buscar la voluntad de Dios, ahora sí salen todos los comedidos que te van a decir, mira, no vayas a creer esto, que no te engañen por esto otro. Ahora sí, todos quieren dar su opinión. Muy sencillo. Ustedes díganle, ¿sabes qué? Porque se los van a decir, se los garantizo que les van a decir, ¿a dónde estás yendo? ¿A las reuniones esas? Ten cuidado que te van a comer el cerebro. Ten cuidado que te van a engañar, te van a lavar el coco, dicen. Te van a lavar el coco. Y siempre pasa. Tú le vas a contestar, a mí nadie me está confundiendo ni lavando el cerebro. Todo lo que estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo en la santa palabra de Dios. Y si te dicen algo, tú diles así de sencillo, mira, aquí está el libro, demuéstramelo. Así como van a hacer ustedes conmigo, así hagan con ellos también. Demuéstramelo. Si me lo muestras aquí, te lo creo. Pero si no me lo puedes demostrar por la palabra de Dios, prefiero creerle a Dios y no lo que dice el hombre. Y lo que estoy yendo a aprender no es lo que vino a enseñar una persona. Estoy estudiando y aprendiendo de la santa palabra de Dios. Termino en esta noche dándote un ejemplo, nomás para que te des cuenta cuán importante es no ser engañados. Un ejemplo. La mayoría de la gente cree que cuando uno se muere, si fue bueno, se va a estar con el Señor. Si fue malo, muy, muy malo, se va al infierno. Y si fue ni muy, muy, ni tan, tan, pues algunos dicen se va al purgatorio. Pónganse a pensar por un momento, si cuando uno se muere se va al cielo, el alma, el espíritu, y si es malo se va al infierno, entonces, ¿para qué hay un día del juicio? Acabamos de leer que Dios va a traer a juicio a todo ser humano. Pero si ya estamos juzgados cuando nos morimos, porque unos se van al cielo y otros al infierno, entonces, ¿para qué hay un juicio? ¿Qué no dice la Escritura que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿No lo dice la palabra de Dios? Ahí está, en 2 de Timoteo 4, versículo 1, que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si Él va a venir a juzgar,
¿cómo pueden estar ya en el cielo o estar en el infierno? ¿Cuándo fueron juzgados? Y si fueron juzgados al morir, entonces ¿para qué va a venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos? Si ya unos están gozando allá en la gloria y otros ya se están quemando en el infierno. Vean qué contradicción, ¿verdad? Yo les digo, la palabra de Dios no se contradice. Lo que se contradicen son las doctrinas de los hombres y de las iglesias y de las religiones. Eso es lo que se contradice. Pero la palabra de Dios no se contradice. Les di solamente un ejemplo. Y les dije, hay millones de personas que están engañadas sobre lo que creen porque nunca se pusieron a pensar qué fue lo que les enseñaron y por qué creo lo que creo. Y te estoy diciendo algo que está muy cercano a ti. Es algo que tiene que ver con tu vida, con tu creencia, con tu fe, con tus seres queridos a quien la muerte los arrebató. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando con ellos? Miran, algo tan importante que nos afecta a todos, porque no solamente todos tenemos seres queridos que se nos han adelantado, pero también nosotros para allá vamos, ¿eh? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando nos toque la muerte? Esas son cosas que tenemos que tratar y ver para poder conocer lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, no voy a alargar mi discurso en esta noche. Por aquí vamos a terminar en esta hora. Yo quiero preguntar, ¿hay alguno en esta noche que vino con alguna necesidad en su alma, en su corazón? Alguien que viene preocupado, que dijo en su alma, voy a ir a escuchar a ver cómo esto me puede ayudar en mi vida, porque tengo problemas, quizás en tu hogar, en tu familia, con algún ser querido, o tú mismo puede ser que estés enfermo y estás preocupado por tu vida. Hay alguien aquí que necesita una oración especial, pidiéndole al Dios del cielo que Él obre. Tú, alguien más, también ustedes. Veo muchas manos que se levantan. Sí, ya lo veo. Nosotros hablamos que una de las señales de ese tiempo del fin es que van a venir muchos y van a hacer muchos milagros. Pero Cristo les va a decir, apártense de mí, obradores ¿de qué? De maldad. ¿Ustedes creen que el diablo puede hacer milagros? ¿Sí o no? ¿Puede? Mejor que lo crean, porque la Biblia dice que hasta va a hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y los va a engañar con el poder milagroso que tiene. La Biblia dice que el diablo hasta puede sanar y hacer milagros. Ya lo leímos esta noche. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Miren, si estas reuniones en este lugar se hubieran promocionado diciendo que viene un obrador de milagros que va a sanar la gente, este lugar no entraría la gente, porque todos tenemos necesidades. Qué fácil que es engañar a la gente, porque nosotros pensamos que si hacen un milagro tienen que ser de Dios, porque ¿quién más puede hacer milagros sino Dios? Y la gente dice, no, pero es que se sanó, es que fue un milagro. Y no saben que ese milagro puede haber venido de la fuente equivocada y de un espíritu diferente al Espíritu de Dios. Entonces, en esta noche yo quiero concluir con una oración y pedir por las necesidades que nosotros tenemos. Pero yo no vengo aquí a prometerles milagros. Solamente les puedo decir que hay un Dios en el cielo. Ese es el que hace los milagros. Pero pídele a Él, no al hombre. No esperes del hombre nada, porque los seres humanos no tenemos ese tipo de poder.
Y si pretendemos tenerlo, le estamos quitando la gloria a Dios. Porque el único que merece la gloria es Dios. Por eso en esta noche le vamos a orar con fe. Y la Biblia dice que si pedimos con fe, es Dios quien va a contestar nuestra oración. Y Él va a hacer el milagro. Y yo lo creo. Pero no quiero que nadie vaya a decir, el pastor Gambetta oró y mi abuelita se sanó. No se sanó por mi oración. Cristo le dijo a los enfermos, ve, tu fe te ha sanado. Es la fe que nosotros tenemos en nuestro corazón, puesta en la persona correcta, que es Cristo, lo que puede hacer el milagro. Vamos a ponernos en pie en esta hora y vamos a concluir con una palabra de oración por las necesidades que hay en nuestro medio. Mañana vamos a comenzar un poquito más temprano, así terminamos un poquito más temprano. Hoy, como ya les dijeron, hubo algunos inconvenientes por ser la primera noche, pero mañana vamos a comenzar a las 6 en punto, para así podemos terminar más temprano. Yo quiero invitar a aquellos que tienen una gran necesidad en su alma, en su corazón, y que quieren pedirle de todo corazón a Dios que Él obre en tu vida o en la vida de algún ser querido. Quizás tienes un hijo, una hija que anda en malos caminos. Quizás tienes un problema financiero en tu vida. Tienes una enfermedad o algún ser querido está enfermo o problemas de trabajo, lo que sea. No me tienes que decir a mí. Dios conoce tu vida. Y Él sabe lo que tú le vas a pedir porque Él lee las intenciones del corazón. Yo quiero invitar a todos los que quieran que oremos por ustedes en forma especial. Vamos a orar por todo, pero aquellos que tienen una necesidad muy grande en su alma y quieren acercarse aquí adelante en señal de esa fe que ustedes tienen en ese Dios que puede darle lo que ustedes necesitan. No lo que le pedimos, sino lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Le vamos a pedir que Él haga su voluntad. Acérquense. Pueden acercarse aquí adelante y vamos a orar especialmente por cada uno de aquellos que tienen una necesidad muy grande en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Él conoce cada corazón y Él los trajo aquí. No van a salir vacíos, porque Dios dice, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía. Él coloca la fe en nuestros corazones. Aún la fe viene de Dios, no es nuestra, viene de Dios. Y le vamos a pedir que Él nos fortalezca para poder lograr no lo que nosotros pensamos que es para nuestro bien, sino lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Y vamos a pedirle con fe. Y yo sé que va a haber milagros, porque Dios no defrauda a nadie que le pide con fe. Yo voy a arrodillarme para orar. Si ustedes gustan hacerlo, lo pueden hacer. Y si no, allí donde están, inclinan sus rostros y le vamos a pedir al Señor con fe. Oremos juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Un grupo de tus hijos estamos aquí reunidos. Hemos escuchado tu palabra y hemos llegado a la conclusión de que la única verdad se encuentra en Cristo Jesús y en su santa palabra. Hemos hecho un trato en esta noche de creer solamente lo que tú nos dices en tu palabra. Y por eso, porque tu palabra dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Venimos con esa fe, con esa confianza en tu palabra. Aquí hay personas, jóvenes, adultos, ancianos, que han pasado aquí adelante con una necesidad muy grande en su alma, en su vida. Tú conoces esa necesidad.
No hace falta ni siquiera que te la expresemos en forma audible, porque tú lees las intenciones del corazón. Yo te pido, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, que tú prestes atención a nuestra plegaria. Tú dijiste que si 2 de nosotros en esta tierra nos ponemos de acuerdo para pedirte algo que está de acuerdo a tu voluntad, tú desde el cielo escucharías la oración y obrarías en favor de nosotros. Aquí estoy yo, Señor, y aquí están mis hermanos y hermanas que han venido con fe a pedirte a ti. Y nos estamos poniendo de acuerdo para orar juntos, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la tuya. Humildemente, en el nombre de Jesús, de ese Jesús que hizo milagros cuando estuvo en esta tierra y que tiene el mismo poder, porque al resucitar Él dijo: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. En ese nombre de Jesucristo queremos suplicarte de que tú seas propicio y escuches el ruego de cada corazón en esta hora, según sea la necesidad particular de cada uno de los que estamos aquí, y aún de aquellos que a través de los medios de comunicación nos escuchan y se han unido a esta oración con fe. Donde quiera que estén, Señor, junto con los que estamos aquí, te pedimos ver tu mano poderosa descendiendo en nuestra vida, que tú nos toques con tu poder, con tu Espíritu Santo, y que al levantarnos de nuestras rodillas podamos decir: yo sé que Dios escuchó mi plegaria y yo sé que voy a recibir lo que es para mi bien y para la gloria y honra de su nombre. Nos encomendamos a ti. Te pedimos que nos traigas nuevamente el día de mañana, porque queremos conocer tu voluntad para hacerla, Señor, para ponerla por obra. Bendice nuestros hogares, bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos, Señor, donde quiera que estén. Si hay algunos, Señor, que están lejos de tu camino y de tu voluntad, tráelos a ti antes que sea demasiado tarde, porque este mundo cada vez va de mal en peor. Señor, si hay algún enfermo en nuestro medio y es tu voluntad devolverles la salud para gloria de tu nombre, nosotros te decimos: si tú nos sanas, Señor, hemos de servirte y hemos de hacer tu voluntad. Pero aún si no nos sanas, vamos a hacer tu voluntad porque te amamos y queremos agradarte a ti, Señor. Pero si tú eres bueno y misericordioso, como dice tu palabra que tú lo eres, danos lo que te pedimos siempre que esté de acuerdo a tu voluntad. Y nosotros vamos a ser cuidadosos de darte a ti toda la gloria y la honra. Cada oración respóndela de acuerdo a tu infinita sabiduría y a tu grande amor. Porque tú eres demasiado bueno para no darnos lo que es para nuestro bien, pero demasiado sabio para darnos todo lo que te pedimos si no es para tu gloria. Danos lo que tú sabes que es para nuestra salvación. Te lo pedimos con fe en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de aquel ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En ese nombre te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Nos despedimos de la audiencia. Nos están viendo
a través de la red de canales del Evangelio Eterno, en distintos lugares alrededor de toda América Latina, los canales locales allá en Los Ángeles. Saludamos a nuestros hermanos y amigos allá en el 63.5, en el 20.5, en el 22.2 y los demás canales que están en cadena en esta hora. Que el Señor les bendiga y mañana seguiremos con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Unos anuncios para los que quedan aquí y entonces seremos despedidos. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.